¿Me pueden confirmar, por favor, si ya lo pueden ver en la pantalla? Ok, perfecto, gracias. Entonces, el grupo puede comenzar ya, solo me van diciendo para irles cambiando la diapositiva. Bueno, también muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras, licenciada. El día de hoy nos corresponde lo que es la interpretación de la caso Artavilla Murillo y otros versus Costa Rica. Una sentencia enviada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El grupo está conformado por, pásale, licenciada, por Nayeli Campos, Gabriela Orellana, Yulisa Bustillo y Manuel Velázquez en persona. En el presente caso, pase la siguiente. En el presente caso se consideraban lo que son los efectos de una sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica del 15 de marzo del 2000, mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad el decreto ejecutivo número 2402-9-S, en el cual se regulaba la técnica de fecundación in vitro, que es la fecundación asistida, en el país de Costa Rica. En esta sentencia implicó que se prohibiera la fecundación in vitro en Costa Rica. El 28 de noviembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la cual se desestimó las excepciones preliminares impuestas por Costa Rica a causa de esta sentencia, en el cual se prohibió la fecundación in vitro y se violentaron distintos derechos a las víctimas que querían poder practicar esto o ya lo estaban practicando. Se violaron derechos como lo era el derecho a la vida privada, familiar, el derecho a la integridad personal, con autonomía personal, a la salud sexual, al derecho a gozar de los beneficios de la relación autonomía personal y a la salud sexual, al avance científico también y a tecnológico, al principio de no discriminación, que son consagrados en distintos artículos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso se ubicaron lo que eran las excepciones preliminares, en las cuales se estimó uno de ellos que es la falta del agotamiento de recursos internos, porque cuando sucedió esto, se presentaron bastantes personas que acudían a la corte para poder presentar sus casos y que era irrazonable el hecho de que ellos llegaran a cada rato a poder presentar esta denuncia, ¿verdad? Cuando ya se había interpuesto o ya se había enviado lo que era la sentencia, que era prohibido. Al igual que la espontaneidad de la petición presentada por Karen Espinosa y Héctor Jiménez. Esta pareja había presentado la petición de que su caso era que esta pareja tenía 6 meses de embarazo y si podía seguir con el proceso a pesar de eso, y la incompetencia de la Corte Interamericana para poder conocer de los hechos sobrevivientes de la presente petición era que la Corte no pudo prever que desde el momento que puede declarar inconstitucional el decreto ejecutivo, sabía que se iban a violentar todos estos derechos a todas estas personas. En fondos, síntesis de los derechos, ¿verdad? Pase la siguiente diapo. La infertilidad puede ser definida como la imposibilidad de alcanzar un embarazo clínico luego de haber mantenido relaciones sexuales sin protección durante 2 o más meses. En digamos, se consideraban cuáles eran los casos en que en Costa Rica el decreto ejecutivo de 1995, emitido por el Ministerio de Salud, autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales. Cuando pasó esto, todas estas personas que querían optar por la fecundación in vitro se vieron violentadas o se vieron vulnerados sus derechos al momento de que se presentó esta inconstitucionalidad. Cuando
ellas querían practicar eso. También que se consideró que cuando se consideró que cuál era, digamos, el significado que tenía el embrión o cómo era considerado el embrión al momento de interpretar esta disposición o este decreto ejecutivo, se consideró que cuando se ocurre la fecundación, ya existe un ser humano y al momento de matarlo, de que le pasara algo al embrión y no pudiera sobrevivir, sería un asesinato a una persona. Pasa a la siguiente, ya pues. Conclusiones de la Corte y alcance de los derechos de la integridad personal y la libertad personal y la vida privada y familiar en el presente caso. En el artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal de los individuos frente a las acciones arbitrarias y estatales que afectan la vida privada y familiar. En esta se consideraron cuáles eran el alcance que tenía la interpretación de los derechos que habían sido vulnerados a las víctimas de la inconstitucionalidad. Los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida privada. Estas personas tenían derecho a poder formar su familia y se les había brindado el derecho, pero cuando no se realizó una interpretación correcta y la investigación adecuada para este tipo de casos, se le vieron violentar los derechos a esas personas. La siguiente diálogo. Los efectos de la prohibición absoluta de la fecundación in vitro. El tribunal constató que la Sala Constitucional consideró que si la víctima de la técnica de la fecundación in vitro podía realizarse respetando un concepto si la protección absoluta de la vida del embrión, esta podía ser practicada en el país. Cuando los efectos que tuvo el hecho de haber prohibido la fecundación in vitro de forma definitiva era que no se podrían practicar ningún tipo de, aunque digamos en algunas disposiciones o artículos se le diera apertura a este tipo de prácticas, no se ha practicado desde hace 6 años, creo que son, en Costa Rica, aunque digamos, porque si se considera que en algunos casos sí se puede realizar la fecundación y que se pueden considerar, digamos, si el ser humano o el embrión sobrevive o no y en qué condiciones, y puede ser seguro que va a nacer la persona, sí se podía practicar, pero lo contrario no. Y por eso siempre no lo practicaban porque podía ser delito si lo practicaban. Pase la siguiente disposición. Lo relevante de la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana para el presente caso. La decisión de la Sala Constitucional consideró que la Convención Americana exigía prohibir la fecundación in vitro tal como encontraba regulada en el decreto ejecutivo, por lo que la Sala interpretó que el artículo 4.1 de la Convención, en el entendido de que dicho artículo exigía una protección absoluta del embrión. Como sabemos, existen distintos tipos de interpretaciones a varias palabras, ¿verdad? O a varias disposiciones, a varios artículos. Y existen distintos tipos de interpretaciones que se pueden utilizar para las palabras y para ese tipo de situaciones. En este caso se utilizaron conforme tres tipos de interpretaciones para poder considerar si el artículo 4.1, donde protege a la persona, al ser humano o a la vida, se consideró de que desde qué momento comenzaba la vida o de qué momento o qué se consideraba una persona y qué se consideraba ser humano. Para esta interpretación se utilizaron al sentido del corriente los términos sistemática y histórica, evolutiva y del objeto y del fin del tratado. Conforme al sentido de los corrientes los términos, sería básicamente la siguiente diapositiva.
En el presente caso, la Corte observó que el concepto de persona es un término jurídico que se analiza en muchos de los sistemas jurídicos internos de los estados parte. Como decía anteriormente, la interpretación conforme al sentido corriente de los términos era básicamente la procedencia de la palabra o de qué es lo que significaba casi literalmente la palabra que se estaba utilizando, ¿verdad? Y en este se está considerando lo que era la palabra persona. El tribunal hizo notar que la prueba en el expediente evidenciaba como la fecundación in vitro transformó la discusión sobre cómo se entendía el fenómeno de la concepción. En el efecto, la fecundación in vitro refleja que puede pasar un tiempo entre la unión del óvulo y la espermatozoide y la inflamación. Es decir, que desde el momento de que se inyecta el óvulo ya fecundado a la persona esta, no se puede, digamos, saber a ciencia cierta desde qué momento hubo fecundación, si llegó el óvulo y si pudo saberse si fue colocado y si se concibió la vida. La siguiente línea. La interpretación sistemática e histórica. La Sala de lo Constitucional y el Estado sustentaron sus argumentos a partir de una interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Esto, digamos, en general sería de forma histórica porque hace mucho tiempo se viene protegiendo la vida, ¿verdad? Y de los seres no natos y de la vida, bueno, desde la vida, desde la concepción, como está estipulado en varias constituciones y en varios tratados, sería de forma histórica, se utilizó lo que es la interpretación histórica. Y la interpretación sistemática, según lo consideran distintos sistemas de protección de derechos humanos, como es el sistema interamericano, el sistema universal, el sistema europeo y el sistema africano. Y asimismo la Corte, ¿verdad? La siguiente línea. En el sistema interamericano de derechos humanos de los antecedentes de la Declaración Americana, la Corte consideró que los trabajos preparatorios no ofrecían una respuesta definitiva sobre el punto de controversia. Respecto a la Convención Americana, la Corte observó que durante los preparatorios se utilizaron términos persona y ser humano, sin la intención de hacer una referencia entre estas dos expresiones. En el artículo 1.2 de la Convención, precisó que los términos deben entenderse como sinónimos, que tienen que ser parecidos. Por tanto, la Corte concluyó que los trabajos preparatorios de la Convención indican que no prosperan las propuestas de eliminar la expresión. Y en general, desde el momento de la concepción, ni de las delegaciones que pedían eliminar solo las palabras en general. La interpretación que se utiliza en la Convención Interamericana de Derechos Humanos es de forma bastante acotada y no se podría, digamos, interpretar en la forma que ellos querían acerca de la fecundación in vitro. Pasaría a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Hola, no sé si me confirman si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ok. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Nayeli Campos y me corresponde seguir con esta exposición, el cual hablaremos sobre lo que es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. La siguiente diapositiva. La Corte señaló que la expresión ser humano utilizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de acuerdo con los trabajos preparatorios no fue entendida en el sentido de incluir al no nacido, el cual en esta sentencia menciona que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 menciona que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Pero en este caso el Estado no pretendía tratar como persona no nacido y no otorgarle el mismo nivel de protección que a las personas nacidas. O sea que en esa providencia la Corte partió de la premisa de que
una persona en cuanto ha sido concebida es persona y por lo tanto un ser vivo, ¿verdad? Con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, ya que el ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, sino que también deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida, como el derecho a la vida, ya que se declara a favor de todos, sin excepción de protegerse tanto en el ser ya nacido como el que está por nacer. Otro punto que también creo que es importante recalcar es respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que dejan en claro que los principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación, ya que hace referencia a la necesidad de brindar protección y cuidados especiales del nacimiento. Siguiente diapositiva. El segundo punto es Sistema Europeo de los Derechos Humanos. En este caso, la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado sobre el alcance no absoluto de la protección de la vida prenatal y en el contexto de casos de aborto y de tratamientos médicos relacionados con la fecundación in vitro. A todo esto, pues sobre los tratamientos relacionados con la fecundación in vitro, pues la Corte considera que atenta contra la vida humana, dando a las condiciones en las que se aplica actualmente, ya que estas llevan a concluir que cualquier eliminación o ya sea destrucción de concebidos viola lo que es su derecho a la vida. Siguiente diapositiva. El siguiente punto la otra, la anterior. Ahí. El siguiente punto es Sistema Africano de Derechos Humanos. La Corte indicó que el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativos a los derechos de la mujer no se pronuncian sobre el inicio de la vida, sino que esto establece que los estados deben tomar ya sean medidas adecuadas para proteger lo que son los derechos reproductivos de la mujer. O sea que permiten el aborto, pero con medicamentos, pero en casos de agresión sexual o también violación e incesto, y cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud mental y física de la embarazada o también la vida de la embarazada o del feto. Algo que muchas personas pues pueden considerar bueno, pero otras la considerarían como malo, ya que iría contra, puede ser de su religión o sus creencias. Siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente punto es conclusión sobre la interpretación sistemática. En este caso, pues la Corte concluyó que la Sala Constitucional se basa en el artículo 4 de la Convención Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño y de 1959. No obstante, considero que ninguno de estos artículos o tratados era posible sustentar que el embrión pueda ser considerado persona en los términos del artículo 4 de la Convención. Pero para la Corte, en este caso, era considerado como un embrión humano, el cual él mismo lo definió como una persona desde el momento de la concepción. Por tanto, considera que no es legítimo constitucionalmente que sea expuesta a un riesgo desproporcionado de muerte. Siguiente diapositiva. No, la que estaba. Ah, sí, ahí, Eli. Interpretación evolutiva. En el presente caso, la interpretación evolutiva era de especial relevancia, teniendo en cuenta que la fecundación in vitro, no, la siguiente. Ahí, gracias. Como les decía, en el presente caso, la interpretación evolutiva era de especial relevancia, teniendo en cuenta que la fecundación in vitro es un procedimiento que no existía al momento en el que los redactores
de la Convención adoptaron el contenido del artículo 4.1 de la Convención. Por lo tanto, la Corte analizó dos temas. La primera es que el desarrollo es pertinente en el desarrollo internacional y comparado respecto al estatus legal del embrión. Y la segunda, las regulaciones y prácticas del derecho comparado en relación con la fecundación in vitro. Siguiente diapositiva. Como mencionamos anteriormente, el primer caso hablaba sobre lo que es el estatus legal del embrión, el cual la Corte hizo referencia al convenio de Oviedo, a varios casos del Tribunal Europeo y a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo esto para concluir que las tendencias de la regulación en el derecho internacional no llevaban a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho de vida. En este caso, la Corte, como le mencioné anteriormente, la Corte considera que el embrión es una persona desde el momento de la concepción, pero lo que a ellos les preocupaba era la técnica que utilizaban, ya que eso elevaba lo que era la pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de esta es lograr un ser humano, o sea, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Así, por ejemplo, en la misma sentencia menciona el caso de la Costa y Paván versus Italia, en sus consideraciones previas sobre el derecho europeo relevante para el análisis del caso. Resaltó que en el caso de Roche y otros, la Corte Suprema de Irlanda ha establecido que el concepto del niño por nacer no se aplica a embriones obtenidos en el marco de una fecundación in vitro. Y estos últimos no se benefician de la protección prevista por el artículo 40.3 de la Constitución de Irlanda, que reconoce al derecho de la vida del niño por nacer. Segunda diapositiva, la otra diapositiva. Bien, la segunda que mencionaba la anterior diapositiva era las regulaciones y las prácticas sobre la fecundación in vitro en el derecho comparado. En este caso, la Corte consideró que a pesar de que no existen muchas regulaciones normativas específicas sobre lo que es la fecundación in vitro en la mayoría de los estados de la región, estos permiten que la fecundación in vitro se practique dentro de sus territorios. Sabemos que la aplicación de la fecundación in vitro implica una manipulación consciente, voluntaria de las células reproductoras femeninas y también hasta las masculinas, con el objetivo de procurar una nueva vida humana, el cual la práctica de la mayoría de los estados parte en la convención. Se ha interpretado que la convención permite la práctica de la fecundación in vitro. El tribunal consideró que esta práctica de los estados se relaciona con la manera en que interpretan los alcances del artículo 4 de la misma convención, pero pues ninguno de dichos estados han considerado que la protección al embrión debe ser de tal magnitud que no se permitan las técnicas de reproducción asistida o particularmente la fecundación in vitro. Entonces, en este caso viola lo que es el derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el derecho de la Constitución y por ello el reglamento cuestionado es inconstitucional por la infracción al artículo 21 de la Constitución Política y también al artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el principio de interpretación más favorable y el objetivo y fin del tratado. Los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten inferir que la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negociación de otros derechos que protege la Convención. En este sentido, la cláusula en general tiene como el objetivo o el fin de permitir que ante un conflicto de derechos sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. Pero en consecuencia no es admisible el argumento del Estado en el sentido de que sus normas constitucionales otorgan una mayor protección a lo que es el derecho a la vida y por consiguiente procede a hacer prevalecer este derecho en forma absoluta. Pero por el contrario, esta visión niega lo que es la existencia de derechos que puedan ser objeto de restricciones desproporcionadas bajo una defensa de la protección absoluta del derecho a la vida.
lo cual sería también contrario a la tutela de los derechos humanos, o sea, aspectos que constituyen el objeto y fin del tratado. Por tanto, la Corte concluyó que el objetivo y fin de la cláusula en general del artículo 4.1 pues sería la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta que señala que dicho objeto y fin implica que no puedan alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos. Siguiente diapositiva. Bien, el siguiente punto es sobre la conclusión de la interpretación del artículo 4.1. En este caso, la Corte utilizó los diversos métodos de la interpretación, los cuales llevaron a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Casi desde la aprobación de la Convención, cada persona o agrupación, o ya sea tribunal o legislador, e incluso también la doctrina, han invocado este precepto y le han dado términos de persona, también de concepción y en general, el sentido que más se aviene a sus intereses o creencias, pero llevaron a la práctica muchos métodos y teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes, pues el tribunal constató que si bien al ser fecundado, el óvulo se da paso a una célula diferente con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano. Pero lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, pues sus posibilidades de desarrollo son nulas. Pues si este paso, el embrión no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Por tanto, el término de concepción pues debe ser entendido a partir del momento que ocurre la implantación, o sea, la razón por la cual considero que antes de ese evento no procede la aplicación del artículo 4 de la Convención Americana. Siguiente diapositiva. Bueno, después está lo que es la proporcionalidad de la medida de prohibición. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que un derecho puede ser restringido por los estados, siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, deben estar previstas en ley en sentido formal y material, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, la Corte resaltó que el derecho absoluto a la vida del embrión como base para la restricción de los derechos involucrados no tiene sustento en la Convención Americana, razón por la cual no fue necesario un análisis en detalle de cada uno de dichos requisitos. Y valoraron también las controversias respecto a la declaración de inconstitucionalidad en sentido formal por la presunta violación del principio de la reserva de la ley. Lo que la Corte efectuará es una ponderación en la que analizarán primeramente la severidad de la interferencia ocurrida en los derechos a la vida privada y familiar. Asimismo, esta severidad es analizada desde el impacto desproporcionado relacionado con la discapacidad, el género y la situación socioeconómica. Finalmente, se evaluará los alegados o logros alcanzados en la persecución de la finalidad buscada con la interferencia. Siguiente diapositiva. Bien, la severidad y la limitación de los derechos involucrados en el presente caso, pues la Corte consideró que una de las injerencias directas en la vida privada se relaciona con el hecho de que la decisión de la Sala Constitucional impidió que fueran las parejas quienes decidieran sobre si deseaban o no someterse en Costa Rica a este tratamiento para tener hijos. En este caso se ve implicada una severidad en la limitación, ya que en primer lugar la prohibición de la fecundación in vitro impactó en la intimidad de las personas, lo cual exigían exponer aspectos que hacían parte de la vida privada. En segundo lugar, considero que respecto a la afectación de la autonomía personal y del proyecto de vida de las parejas, la Corte observó que la fecundación in vitro suele practicarse como un último recurso para superar graves dificultades, ya sean reproductivas.
Y como tercer lugar, pues se vio afectada lo que es la integridad psicológica de las personas. Todo esto al negarles la posibilidad, o sea, de acceder a un procedimiento que hace posible desplegar la libertad reproductiva que ellos deseaban. Siguiente diapositiva. En este caso, la severidad de la interferencia como consecuencia de la discriminación indirecta por el impacto desproporcionado respecto a la discapacidad, género y situación económica, pues la Corte ha señalado que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. El concepto de discriminación directa implica que una norma o una práctica aparentemente neutra tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o un grupo con una característica determinada. Por ende, la Corte consideró en este caso que el concepto de impacto desproporcionado está ligado a la discriminación indirecta, razón por la cual se analizó si en el presente caso existió un impacto desproporcionado respecto a la discapacidad, el género y también la situación económica. Siguiente diapositiva. La discriminación indirecta en relación con la condición de discapacidad, pues la Corte tomó nota que la Organización Mundial por la Salud, o sea, la OMS, ha definido la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas, en cual la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que define el término discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya que ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico-social. En este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene que es obligación de los estados, pues la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, también oportunidades y la participación en todas las esferas de la sociedad. Y todo esto pues con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, concluye que es necesario pues que los estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras. Siguiente diapositiva. La siguiente. ¿Es esa o la siguiente? No, la anterior era Ok. esa. Gracias. La discriminación indirecta en la relación con la situación económica. Finalmente, el tribunal destacó que la prohibición de la fecundación in vitro tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la fecundación in vitro en el extranjero. En este caso mencionaban unos argumentos en las partes en el cual el señor Mejías Carballo, en sus testimonios durante la audiencia pública ante esta corte, declaró que su ex esposa y él se sintieron muy tristes porque no podían salir a otro país, porque no tenían el dinero, ya que no podían hacer su procedimiento en Costa Rica, por lo que lo habían prohibido. En su declaración jurada, la señora también, Artavia Murillo, indicó que ella y su expareja también se sintieron totalmente desesperados y con tremendas frustraciones, porque comenzaron a tener muchas diferencias entre ellos al ver truncadas las esperanzas pues, de ser padre.
asociado a la imposibilidad de ir al extranjero a realizarse esta práctica por falta de dinero, conllevando con ello una disminución efectiva de la utilidad individual y por tanto, pues, la pérdida de su bienestar social. Sin embargo, los costos asociados se triplicaban para ellos y sencillamente se sintieron vencidos y discriminados y castigados por un tribunal que les cerraba lo que era la posibilidad de acceder a un tratamiento médico que el resto de los países en el mundo era permitido. Con sustento en estas y otras consideraciones, pues la Corte Interamericana ordenó al Estado de Costa Rica pues adoptar apropiadas medidas para dejar sin efecto la prohibición de prácticas para la fertilización in vitro y para que otras personas también que desean hacer uso pues, de esa técnica de reproducción asistida pues puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de derechos que fueron encontrados y vulnerados. La siguiente diapositiva. Controversia sobre la alegada pérdida embrionaria. La Corte observó que el derecho declarado inconstitucional por la Sala Constitucional contaba con medidas de protección para el embrión, por cuanto establecía un número de óvulos que podían ser fecundados. En este sentido, existían medidas para que no se generara un riesgo desproporcionado en la expectativa de la vida de los embriones. Por otra parte, también de acuerdo con lo establecido en los dichos decretos, la única posibilidad de pérdida de embriones es que eran viables, pues esto no se implantaban en el útero de la mujer una vez que pues realizaban lo que es la transferencia embrionaria. Entonces la Corte en base a esto pues consideró necesaria profundizar este último aspecto a partir de la prueba producida pues, en el proceso ante el tribunal en relación con las similitudes y diferencias respecto a la pérdida de embriones tanto en los embarazos naturales como también la que utilizaron en la fecundación in vitro. La siguiente diapositiva. Por último, la conclusión sobre el balance entre la severidad de la interferencia y el impacto en la finalidad pretendida, pues una ponderación entre la severidad de la limitación de los derechos involucrados en el presente caso y la importancia de la protección del embrión, pues permite afirmar que la afectación del derecho a la integridad personal, libertad personal y vida privada, la intimidad y la autonomía reproductiva, también el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados en la práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la infertilidad era la fecundación in vitro. En contraste, pues el impacto en la protección del embrión es muy leve, dado que la pérdida embrionaria se presenta tanto en la fecundación in vitro como en el embarazo natural con análogo grado de posibilidad. Pues en esta última, pues la Corte resaltó que el embrión antes de la implantación no está comprendido en los términos pues, del artículo 4 de la Convención. Y pues esto recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal. Por tanto, pues la Corte concluyó que la Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión, que al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar, pues que hizo desproporcionada la interferencia. Y asimismo, pues la interferencia tuvo efectos discriminatorios. Hasta aquí ha llegado mi participación. Gracias por su atención prestada y pedimos disculpas por los errores cometidos. Ok, muchas gracias, Nayeli, y también muchas gracias a José Manuel. Permítanme que se me cerró la sesión desde la computadora. Permítanme. Bueno, vamos a aprovechar entonces para poder comenzar con las preguntas para no quitarle tiempo al siguiente grupo. Y quien tendría que responder sería Erika y Jocelyn. No sé si están por ahí. Acá estamos. Sí, Liz. Aquí estamos. Ok, perfecto. Gracias. Bien, voy a comenzar con una pregunta bastante sencilla, pero lo voy a poner en contexto para que se vaya comprendiendo.
Sobre todo lo que vimos del caso que nos leyeron los compañeros, entendemos que el Estado fue responsabilizado por la violación a estos derechos. Ahora bien, quiero que ustedes me expliquen cuál es específicamente la responsabilidad del Estado respecto de que dentro de la sentencia se habla que la salud reproductiva es un derecho humano. Pero de este derecho humano también se habla que el Estado, la Corte Interamericana decía que no puede tener interferencia respecto de la vida privada y de la intimidad de las personas. Entonces, entenderíamos o cuál es el límite que tiene la responsabilidad del Estado en este sentido, en el hecho de garantizar este derecho humano frente a la respuesta que debe tener, perdón, al respeto que debe tener con la intimidad y la privacidad de las personas. Cualquiera de las dos que quiera contestar, no hay ningún problema, solamente me dicen su nombre y luego la respuesta. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Erika Yulisa Vilabustillo y más bien creo que enfocada a la pregunta como el límite o el problema que considero es que se hizo una vulneración en cuanto a la mujer más que todo, porque ahí se hablaba en términos generales um, sobre si decidían o no procrear hijos. Y esto creo que tiene relación más que todo con el artículo 16, me parece que está relacionado a la autonomía reproductiva, en este caso relacionada a la mujer. Pues porque a ella se le está vulnerando o se le está obstaculizando los medios para ejercer, en este caso, digamos, la fertilidad o la fecundidad en la manera como ésta quiera llevarla. Y también pienso que está relacionado al artículo 11, el cual está vinculado a la protección de la honra y la dignidad de la persona. Así que esa sería mi respuesta. No sé si estoy en lo correcto o más o menos iba encaminada por ahí su pregunta. Ok, perfecto. Vamos a ver si Jocelyn quiere agregar algo más respecto a esa pregunta. Disculpe que no le entendí la pregunta, ¿me la puede repetir? Ok, con gusto. Les mencionaba que el Estado tiene responsabilidad respecto de las acciones que puede llegar a tener con las personas. O sea, dentro del Estado, el Estado es responsable de poder generar las condiciones necesarias para la protección de los derechos. Ahora bien, dentro de la sentencia se manifiesta que la salud reproductiva es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero también se menciona que hubo interferencia por parte del Estado en la vida privada y en la intimidad de la persona. Entonces, ¿cuál es la limitante o si existe algún tipo de límite o responsabilidad del Estado frente a este derecho humano, pero para no generar esta limitación a estos derechos o esta violación a estos derechos? Del- Bueno, dígame. Referente con, pues yo considero que el límite dentro del derecho a la vida privada que se establece en este caso es que, eh, o sea, de que el Estado no puede tomar la decisión de los padres, o sea, la familia, de que ellos, ay, ¿cómo les explico? Permítanme. O sea, de que el Estado no puede interrumpir en el derecho de la familia, en el hecho de que no pueden establecerle, o sea, en este tipo de casos, de las personas que no pueden tener hijos por el hecho de la infertilidad que tienen, es que no pueden decir, o sea, no pueden
ponerles el límite, pues de ellos decidir de tener hijos por medio de este método que es la fertilización in vitro. Entonces, creo que por eso es que influye en el derecho de la vida privada, porque está obstruyendo el derecho a esta familia de que puedan procrearse como familia por medio de este método. Ok. Respecto a esto, voy a ser bastante breve para poder avanzar con las preguntas, porque debemos darle espacio también al otro grupo. Solamente les puedo decir, porque ustedes van a ver el sistema de protección internacional de derechos humanos, es una materia que creo que es de último ciclo, no la han visto todavía, me parece, que todos los derechos tienen limitantes y es hasta donde llega el derecho de otra persona. Ya creo que la mayoría ya puede manejar esta idea, se las han hecho saber. Entonces, todos los derechos tienen cierto límite. En este caso, el derecho humano a la salud reproductiva tiene un límite, que es la privacidad de las personas. El Estado tiene la responsabilidad de generar todas las condiciones para que estas personas tengan las herramientas necesarias para poder garantizar este derecho. Sin embargo, no puede llegar al punto de decirle a una familia, a una pareja, cuántos hijos deben tener, de qué edad debe ser la diferencia entre los hijos, si es una niña, un niño, etcétera. Solamente para poner un ejemplo, para que se pueda entender. Sin embargo, con las técnicas de reproducción humana asistida, sí puede tener cierto grado de injerencia sobre las técnicas, pero no sobre la decisión de las parejas de cuántos hijos van a tener, etcétera. No sobre este tipo de decisiones que le corresponde a la familia, sino sobre cómo se van a legalizar, cómo se van a realizar estas técnicas de reproducción humana asistida. Y bueno, en este orden de ideas, la siguiente pregunta que les haría es si esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante a El Salvador. ¿Alguno de ustedes que me quiera responder? Les pido de favor que podamos irnos apurando para poder darle espacio al otro grupo. Dígame. Bueno, de forma, por así decirlo, expresa o literal, la fecundación in vitro se sabe que no está regulada en nuestro país, sin embargo, se practica. Y me gustaría relacionarlo con el artículo 134 del Código de Familia, en el cual está relacionado con la afiliación. Y en este caso me gustaría vincularlo porque discutíamos una vez en clase sobre la afiliación, que era sobre 3 tipos, de consanguinidad, adopción, y había una tercera que no estaba regulada expresamente, que era relacionada a la voluntad procreacional. Entonces pienso que en este sentido es como podríamos vincularla, porque no está como, por así decirlo, prohibido. Ok, voy a formular de forma más clara mi pregunta. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos verse sobre el tema que verse, puede ser cualquier tema, ¿es vinculante con El Salvador? No comprendo, Liz. Si nosotros podemos considerar que podemos utilizar esa jurisprudencia como un parámetro para agregarlo en nuestra demanda, como un argumento que nosotros podemos retomar porque tiene un efecto sobre nuestro ordenamiento jurídico. Solo necesito que me confirmen algo. ¿Ustedes ya vieron la materia de derechos humanos? Sí. Ok. Y bueno, Bueno, bajo ese sentido, yo podría decir personalmente de que sí podríamos considerar a esta sentencia como, por así decirlo, un parámetro
sobre un problema o algo. Porque como sabemos, esta sentencia es como que la más prominente en cuanto a este tema. Ok, sobre esto es necesario nada más para los demás compañeros que El Salvador ya ratificó desde hace varios años la parte contenciosa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, toda sentencia, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas son vinculantes con nuestro país. Es decir, yo puedo retomar como un precedente, tal cual como la jurisprudencia nacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de nuestro país. Y solamente para finalizar, en este caso quisiera preguntarles, ya que sabemos que es vinculante esta sentencia, ¿cómo quedaría entonces? Dentro de la sentencia se manifiesta una teoría que es la teoría de la anidación, que no se entiende que existe vida hasta la anidación de ese óvulo ya fecundado. ¿Cómo queda esto en contraste con el artículo 1 de la Constitución de la República, que se dice que se respeta a la persona humana desde el momento de la concepción? La concepción y la anidación son momentos distintos. Entonces quisiera que ustedes me explicaran si hay alguna contrariedad ahí, si hay algún tipo de conflicto respecto de estas dos versiones. Bueno, no sé si sea correcta la respuesta, pero yo creo que no habría como un tipo de roce o conflicto entre estos dos términos, porque en lo personal considero de que estamos hablando prácticamente de una vida, de la fecundación o fertilización de un embrión, independientemente cuáles sean las técnicas o las medidas utilizadas. Ok, en este caso les hago esta pregunta porque entonces necesitamos saber desde qué momento existe vida para saber si vamos a tutelar los derechos de esta persona no nacida, de este naciturus, desde qué momento, desde que se ha concebido o desde que se ha anidado, porque la concepción se puede dar en un laboratorio fuera del útero de la madre y esta concepción, según el caso Artavia Murillo, solamente va a existir vida al momento en que este embrión, es decir, este óvulo ya fecundado, se implanta o se da esta anidación dentro del útero de la madre. Antes de esto no existe vida. Por eso yo les comentaba el caso de Sofía Vergara, que era bastante curioso por esto, porque se hablaba de que el embrión ya existía fuera del útero de la madre. Pero en este caso entendemos que para ella era simplemente desechar este embrión que ya estaba fuera, porque no se iba a embarazar de estos bebés. Entonces, pero esto significaba, y por esto la demandaron, el hecho de desechar una vida, porque se entiende, al menos en El Salvador, que desde el momento de la concepción se es titular de derechos. Entonces, aquí entra en conflicto con esta sentencia porque ellos de forma científica están tomando el momento de la anidación como el comienzo de la vida. Pero bueno, para no quitarles más tiempo al otro grupo, nos vamos a quedar hasta acá sobre este tema. Podemos ir avanzando un poco más en la clase que tengamos de la siguiente semana para no quedarnos con algunas dudas. Pero bueno, le agradezco mucho al grupo entonces y va a pasar el siguiente grupo que es el caso de Flor Rivera, Keren Humansor, Estela Ramírez y Saraí Escobar, con el tema la socioafectividad y el derecho de las familias. No sé si ya están listas. No sé si nos puede ayudar con las diapositivas, ya se las envié en este momento. Oh, ok, perfecto. Solo me hago un segundo para poder abrirlas. Bien. Mientras las descargo, nada más les comento que estos temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son bastante interesantes porque normalmente si usted utiliza esos argumentos en una sentencia, le pueden dar un fundamento más
más sólido a la pretensión que usted tenga. Por eso es importante que ustedes sepan que sí es vinculante, aún las opiniones consultivas. Y fíjense que este caso era bastante curioso porque se trataba de un caso que se estaba dando en Costa Rica y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica, lo que significaba entonces que la decisión que se tomara iba a perjudicar al propio país. Entonces, por eso es que esta sentencia se vuelve bastante interesante respecto a este punto. Pero bueno, voy a compartirles en este momento las diapositivas, si me dan un segundo. No sé si ya las pueden ver en pantalla, me confirman por favor. Sí, ya se pueden ver. Ok, perfecto. Me van diciendo para poder pasarlas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días, ya casi buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6, la cual nos ha correspondido socioafectividad y el derecho de la familia. Como ya mencionó la licenciada, los integrantes, como es Keren Abigail Mazor Chávez, Estela Noemi Ramírez Sánchez, Flor de María Rivera Maya y mi persona, Sandra Saray Sánchez Escobar. Quisiéramos primero empezar con una pequeña definición acerca de la socioafectividad. Y disculpen la bulla, pero es que yo vivo a orilla de calle, así que las disculpas del caso. Vamos a definir la socioafectividad es como aquel elemento necesario de las relaciones familiares, que principalmente se basa en aquellos hechos de voluntad de las personas. Que con el tiempo se da o existe un vínculo afectivo, pues es decir, que es conocido como la paternidad socioafectiva. Es el tratamiento dispensable que puede existir de una persona, pero que esto queda en calidad de hijos, donde se puede encontrar sustentadas en el sentimiento de cariño y de amor, independientemente si existe o no un vínculo sanguíneo. La socioafectividad es una relación interdependiente entre los seres humanos, ¿verdad? Que viven en una comunidad o es decir, en un núcleo familiar, donde existen ciertas problemáticas en ciertas relaciones interpersonales, en donde se pueden desarrollar en sí aquellas relaciones sociales y efectivas entre sí, en donde puede existir un núcleo familiar. No sé si puede pasar las diapositivas, licenciada. Bien, como antecedentes podemos decir que se comprende que el primer aporte al campo de la afiliación socioafectiva es realizada por el doctrinario Luis Pachi en 1992, quien resalta la existencia al reconocimiento de la convivencia o contexto de la realidad familiar. Bien, como el tema se vincula con la familia, podemos decir que la familia es un grupo social donde se integran valores en sí y donde se puede socializar y desarrollar o crear en sí un sistema de convivencia. Históricamente se ha atribuido roles a cada uno de los miembros, es decir, el rol del padre, el rol del hijo, donde se pueden desarrollar socialmente, donde hay una relevancia importante de la personalidad e identidad de cada miembro en el núcleo familiar. Cuando hablamos acerca de los antecedentes, hablamos de la evolución que a través de la historia se ha tenido, ¿verdad?, en la familia. Puede resultar que se dé o se considera que al hablar de la historia se tiene que hablar de la historia en sí del hombre, porque es algo indispensable. Se debe de atribuirle o se debe de atribuir o integrarse más bien a una familia y consecuentemente a la sociedad.
También quisiera establecer acerca de la existencia de la responsabilidad parental. Acordémonos que esto es como el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos, pero que a esto los une un lazo sanguíneo, un vínculo sanguíneo es. Y por otro lado también está la responsabilidad afines. Es decir, que el cónyuge o conviviente del progenitor titular del hijo. También es importante mencionar que en este tema se basa un poco acerca de las familias ensambladas. También quería mencionar acerca del efecto y consideración que se puede constituir en las relaciones del dicho del grupo familiar, donde debe de existir y en sí debe de haber un marco de amor dentro del enlace familiar. No sé si le cambiar la otra diapositiva, licenciada. Bien, como aspecto doctrinario, según Chávez, la socioafectividad como categoría jurídica y la consecuencia pluralidad de verdades reales a la afiliación y de las entidades familiares ha marcado la evolución del derecho de las familias modernas. Con anterioridad, solo han existido las familias tradicionales, es decir, papá, mamá e hijos, pero estas con vínculos sanguíneos. En este caso, hay una nueva forma y estructura de los vínculos familiares, donde se basa acerca de los elementos biológicos y cobra fuerza el sentimiento, que ahora más bien ya no se basa solo en las familias tradicionales, como lo decía. Ahora es más establecer las responsabilidades afines, donde debe de existir un verdadero núcleo familiar que está más bien basado en el sentimiento. Las relaciones socioafectivas entre responsables afines y sus hijos e hijas se constituyen desde el respeto mutuo, tratamiento recíproco, caracterizado por la solidaridad, actos de cariño, como ya lo mencionaba, que en sí es el que más interesa, entrega y consideración que muestran claramente la relación funcional del grupo familiar. La siguiente diapositiva. En sí también están las familias socioafectivas, que menciona acerca de la familia tradicional matrimonial, como se lo mencionaba, centrada en la procreación por naturaleza o sanguínea, como lo llama nuestra legislación. Está en constante mutación ante las nuevas uniones modernas, como ya lo mencionaban, que ya no solo nos basamos en aquellas familias tradicionales, que no tienen base a los lazos sanguíneos y que no son el único modelo reconocido por el derecho. Ya esto nuestra compañera va a establecer. En esto, ahora más bien se basa en el eje central, que es la familia. Es como decir el conocimiento socioafectivo, que tiene el primer grado, de estatus de hijos e hijas, como una excepción a las reglas de la genética, lo que representa la no puedo pronunciar esta palabra, pero de biologización, de afiliación, me cuesta mucho, pero bueno. Seguidamente diremos que el deseo de ser responsables afines. En una clase yo me acuerdo, no sé si estaré mal, pues la licenciada decía que ya no se decían padrastros, sino que son padres afines. Este tema se relaciona más. Bien, con el correspondiente elemento socioafectivo que se consagra explícitamente la paternidad responsable, es asumir voluntariamente un compromiso filial, bajo el esquema de la afiliación.
no es solamente biológicamente, sino también a la filiación vivida, que lleva incluido el compromiso y el comportamiento de las personas. Vaya, independientemente que en nuestra legislación no se esté regulada de forma expresa la afiliación socioafectiva, pero nuestra compañera va a hablar acerca de eso y de una pregunta que se nos planteó. Y no se puede cambiar la diapositiva. Okay. Por último, quisiera mencionar las características que son muy importantes. La primera es la protección de la vivencia del sujeto en un entorno familiar, es decir, que esto está encaminado más bien a salvaguardar la armonía, la estabilidad, sentirse bien acogido por el mismo ambiente familiar, porque puede haber una familia, pero tal vez tengan problemas en el entorno. La segunda característica está el interés superior del niño, es decir, que pues básicamente lo que interesa sí es el valor hacia los niños, porque se busca que los niños, niñas y adolescentes tengan una mejor vida, que se sientan cómodos con la familia, para que se le pueda buscar un mejor bienestar, porque a veces en los entornos familiares, pues a veces no solo hay armonía, también pues hay problemas y todo eso. Y pues por último está el trato dispensado a una persona en calidad de hijo y pues se encuentra sustentada en el sentimiento y el cariño. Ya como lo mencionábamos, es como algo fundamental, el sentimiento. Por lo que se considera que para que se dé la afiliación de socioafectividad debe estar fundamentado en los buenos sentimientos, el amor, el respeto y el cariño, y un buen trato también hacia los hijos. Y así queda nuestra compañera Noemí referente a las preguntas que nos dejó plantear. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Hola, hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Bien, como ya lo mencionó la compañera, pues nos corresponde el tema de la socioafectividad en el derecho de las familias. Y pues como lo encabeza la primera diapositiva que corresponde a mi participación, la pregunta central de esto es que si es posible establecer la afiliación por socioafectividad. Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico existe un vacío legal, ya que no se regula la afiliación por socioafectividad como tal. Pero debemos de saber de que esta es es un vacío, como lo mencionaba, que debería de ser llenado, debería ser tomado en cuenta por los legisladores, ya que es importante establecer este tipo de filiación, puesto que, como sabemos, no solamente se puede dar por adopción, sino o por los métodos de reproducción humana asistida, como lo mencionaban los grupos anteriores, sino que también se basa en que como sabemos, la sociedad es cambiante, la sociedad es dinámica y por ende el derecho debe de ir evolucionando de acorde a la misma. Sabemos que con el avance de la sociedad, el aspecto de la socioafectividad dentro del ordenamiento jurídico, llamémosle como punto de partida, como lo es la afiliación, resulta muy importante al momento de poder dirimir un conflicto, poder velar por que se les asegure la estabilidad emocional a los menores. Ya enfoquémonos en los menores de edad, ya que
lo que se busca con esto es velar por el interés superior de los niños, porque se les respete las garantías constitucionales que tienen por el simple hecho de ser personas, ya que sabemos que dentro del establecimiento de la afiliación resulta determinante para la toma de decisiones, buscando siempre que los derechos de estos se respeten. Si se puede establecer filiación por medio de la socioafectividad, claro que sí, ya que se basa en el afecto, como lo mencionaba la compañera, lo que implica ser tratado y reconocido como un hijo propiamente. ¿Y cómo lo vemos materializado? Pues en la relación que tiene una persona con un niño, sin ser obviamente su progenitor, ya que lo ha cuidado y ha presentado ante la sociedad como suyo, sin importar la relación biológica o la fuerza de la presunción legal que éste pueda tener con él. Y porque éste ha sido responsable de otorgar asistencia moral principalmente, material e intelectual en la relación con el afecto que le tiene. Y es que debemos de tomar a bien decirles de que sabemos de que no solamente aquellos hijos que son nacidos dentro del matrimonio o los que han nacido dentro de una relación convivencial tienen la mejor educación o son a los que se les inculcan los valores para que sean personas de bien. Lamentablemente, muchos niños que viven con sus padres biológicos sufren de violencia familiar, de explotación y no les prestan la atención. Y este es el resultado que hoy socialmente tenemos, porque no es que justifiquemos a las personas o a los grupos antisociales que están generando tanta violencia en nuestro país, no lo justificamos, no, pero debemos de determinar de dónde proviene estas conductas. Y es que muchos de esos niños, muchos de esos jóvenes que ahora son delincuentes, provienen de familias donde no se les ha propiciado, la educación adecuada, donde no se les ha inculcado los valores morales para poder ser personas de bien. Entonces, ¿de qué nos sirve establecer la filiación por adopción o verla como única alternativa a la consanguínea, si al final de cuentas los padres que toman la filiación por socioafectividad, los que toman este rol no siéndolo biológicamente, son los que muchas veces se toma más en serio este papel como tal? Por esa razón nosotros consideramos de que sí es importante establecer la afiliación por socioafectividad, ya que como lo mencioné, el punto no es determinarlo ya porque sea hijo por lazos de sangre, sino porque en sí muchas veces es en el hogar donde tienen lazos consanguíneos, donde se vulneran mucho más los derechos a las personas, a los niños, cuando son estos los principales agentes que deben de velar porque se cumplan y se velen la seguridad de estos menores. Entonces, pero pues lamentablemente en nuestro país tenemos ese vacío legal, pero también no vamos a dejar de mencionar que hay casos en otros países donde ya se regula esta afiliación pues, de socioafectividad. Y es que podemos mencionar que el juez encargado de la resolución de un conflicto puede, en Brasil, vamos a hablar de esto, en Brasil hubo una pareja de que estaban unidas en determinado país, pero una de las partes, la esposa, decidió viajar para otro país, llevándose a un hijo consigo. Allá en ese otro país decide divorciarse de la anterior pareja y luego casarse. Bueno, se casa y ya teniendo una hija, un hijo con ella, con la otra persona. Pero esta sale embarazada y al momento de dar a luz muere. Entonces, ¿con quién queda el niño? El niño que iba consigo. Comienza la disputa legal entre el padre biológico y el padre afín. Y el juez determina de que este niño debe de quedar bajo la custodia del padre afín. ¿Por qué? Porque ya se establecieron lazos emocionales con este niño. Este fue quien otorgó la custodia como padre socioafectivo.
y este niño ya está adaptado a su nueva familia y el hecho de convivir con la otra hermanita pequeña le va a ayudar dentro del proceso a, a superar esa situación adicional a esto. Y es que el niño ya gozaba de estabilidad emocional y financiera. Ya el padre ya se había dedicado a ponerlo en una excelente escuela. Es quien tomaba las decisiones sobre el niño para su estabilidad emocional dentro del mismo condominio donde habita el padrastro, el padre afín, como lo conocemos ahora. Y es que esta decisión se basó en el principio en virtud del principio del interés superior del niño. Lo más óptimo era que el niño se quedara con él porque ya había establecido un lazo de amor y de confianza con el padre afín. Entonces no podíamos venir a vulnerar esa confianza que el niño ya tenía con su padre afín solamente porque el padre biológico quería estar con él. Ya no podemos porque estamos atentando contra la seguridad emocional de este niño que es un derecho para él. Nos pasa la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como ya lo mencioné, pues en nuestro país no está regulado como tal, pero también nos hemos enfocado en el derecho de otros países, en del de Brasil, el de Argentina, y es que como lo dice la diapositiva, pues tenemos un vacío legal en nuestro país, pero que vamos a enfocarnos en el artículo 1584 del Código Civil de Brasil. El Código Civil de Brasil pues regula las relaciones civiles, pero también familiares en dicho cuerpo normativo. Y bueno, como dice, si el juez verifica que el hijo no debe quedar bajo la guardia del padre o de la madre biológica, deferirá la guardia a la persona que demuestre compatibilidad con la naturaleza de la medida, considerando de preferencia el grado de parentesco y las relaciones de afinidad y afectividad. Como vemos, relaciones de afinidad y afectividad, ya lo regula. Y es que en sí, no se basa solamente en los lazos sanguíneos, sino que también en los lazos afines, propiciando la seguridad emocional de estos niños. Que en sí eso es lo que tenemos que ver más nosotros. Tenemos que ver que la seguridad emocional de los niños esté bien, porque al final de cuentas de eso depende que sean personas de bien, productivas en nuestro país, porque de qué nos sirve que estén con sus padres y al final de cuentas esto no les van a generar que estén bien emocionalmente. Y al final de cuentas de cómo nosotros eduquemos a nuestros hijos, a nuestro hogar, y cómo nosotros les demos amor, porque no solo es darles alimentos, es también darles amor, darles afecto, enseñarles desde pequeños los valores morales, a poder compartir y relacionarse con la sociedad. Y si no les enseñamos todo esto, al final de cuentas ellos van a ir a dar lo que nosotros les enseñamos, y si les enseñamos a ser violentos, y si no les enseñamos a amar al prójimo, a respetar a las personas, pues no lo van a hacer. Y entonces de nada nos serviría que estén con sus progenitores biológicos. Nos pasa la siguiente diapositiva, por favor. Y como ya lo mencioné, pues nos hemos enfocado en el derecho comparado, porque en nuestro país no se tiene regulado como tal. Y es que el ordenamiento jurídico de Argentina establece que se entenderá por familia, un núcleo familiar, grupo familiar, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños. O sea, no solamente a los padres biológicos, sino que también a aquellas personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad. Como podemos ver en estas legislaciones, ya en estos cuerpos normativos ya está regulado. Entonces los jueces aquí tienen un papel determinante. ¿Por qué? Porque ellos al final de cuentas, cuando ven que los derechos de los niños están siendo vulnerados por sus padres biológicos, deben determinar con quién ellos sienten el mayor número de confianza para poder permanecer y para que se les puedan garantizar los derechos que estos tienen y se les pueda dar una educación adecuada para que sean gente de bien productora, de buenos frutos en nuestra sociedad, una gente productiva y no todo lo contrario, ¿verdad? Que nosotros en sí lo que se trata de ver en esta afiliación por socioafectividad es que crezcamos o
o criemos a más personas de bien, y eso es lo que, lo que se busca, que estén bien emocionalmente, porque si están bien emocionalmente, entonces podrán afrontar cada situación que se nos presenta en la vida, y pues el bienestar emocional depende mucho de los valores inculcados en el hogar. Nos pasa a la siguiente diapositiva. Bien, hemos tomado bien también como referencia la jurisprudencia 94A del 2005, la 312 SAF del 2013. Bueno, estas en sí se basan en que ha habido en ciertas oportunidades la valoración de tribunales que se dan con respecto a la socioafectividad. Y es que, como ya lo mencionamos, este es un caso basado prácticamente en que bueno, las dos sentencias tienen como base principal el conflicto ante la custodia de los menores. Ya en la referencia 94A, por ejemplo, vamos a tomarla, que esta se basa en que hubo un conflicto de problema perdón, conflicto de custodia, y el tribunal en principio no tomó a valoración el, el hecho de la inadecuada relación que existe entre la demandante, que era la mamá de los niños, obviamente, porque ésta no cumplía con las obligaciones como madre, así como el trato socioafectivo reflejado en el estudio psicosocial educativo, y, y este no fue valorado, siendo esto tentatorio, como sabemos, para los hijos. Es de acotar que no todos los datos que reflejen los estudios podrán tenerse como hechos nuevos, y menos si estos pueden variar los acuerdos de las partes, salvo que los mismos sean de tanta magnitud y tan desconocidos que representen un verdadero riesgo para los hijos. Pero en el punto central de esto es que al final de cuentas, vino, antes de emitir la sentencia, este tribunal, pudo apreciar el estudio psicosocial educativo incorporado antes de poder emitir la sentencia, como ya les dije, y pues reveló este estudio que la señora y los menores tienen una inadecuada relación, porque esta no cumple con las obligaciones como madre, y el trato socioafectivo, pues obviamente está en unas condiciones que generan vulneración a los niños. Y este es un problema, puesto que el desarrollo socioafectivo del niño es el fomento de habilidades para su crecimiento como persona y ser social, lo cual supone también un aprendizaje sobre el control de sus propias emociones. Entonces, al final, la custodia la terminan dándosela a una persona que sí demuestra que los lazos emocionales entablados con el menor, sí, con los niños, perdón, son más fuertes que los que tienen con su propia madre. Entonces, el eje central de estas sentencias es que al final de cuentas no se les da la custodia o no se les da la tutoría a los progenitores como tal, sino que a quienes demuestren que realmente son capaces de poder desempeñar el papel de mejor manera que los han traído al mundo. Nos pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y a modo de reflexión, pues, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hablar de la salud emocional de los niños y qué tiene que ver en el derecho de la familia? Pues tiene mucho que ver porque el Estado debe velar porque los niños y niñas gocen de estabilidad familiar, y que ante una posible vulneración a esta tome las medidas pertinentes, dándole la oportunidad de tener la opción de filiación por socioafectividad cuando así lo amerita el caso. Pues no podemos permitir que nuestros niños se mantengan en una postura donde lo único que tienen es maltrato, ya que dependiendo cómo se nos eduque, como ya se los mencioné, si se nos educa con amor, responsabilidad y dedicación, así será el resultado social que mostremos ante la sociedad. Debemos de buscar alternativas para decir no al maltrato de los niños en las familias consanguíneas y por sus progenitores, ya que no es cuestión de lazos sanguíneos solamente, sino del deber ser como tutor o responsable, donde la estabilidad emocional sea la prioridad en las mismas. Pues si bien en nuestro hogar recibimos maltrato, es lo que vamos a dar a la sociedad.
Y ese es uno de los principales problemas sociales en nuestro país, como ya lo mencioné, ya que el hecho de que tengamos tanta delincuencia tiene mucho que ver con la falta de entrega de los padres biológicos hacia sus hijos. Por esa razón, el Estado tiene un papel muy importante y el legislador debe tomar a bien esta opción de filiación por socioafectividad. Porque al final de cuentas, ¿de qué nos sirve tener a nuestros niños con sus padres biológicos si esto solo les generan maltrato, desestabilidad emocional, donde solo hay problemas? Y por eso las imágenes, de que si bien en las familias no se puede evitar de que los problemas golpeen en las puertas sentimentales, pero tampoco es cuestión de que nos mantengamos ahí dentro de este problema. No estamos obligados a estar sufriendo violencia emocional, eh, llamémosle de los hijos, por parte de los padres hacia los hijos. Y el sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros. Esa es nuestra participación, licenciada. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Entonces solamente quedarían las preguntas. Vamos a hacerlas rapidito para poder terminar ya a tiempo con el bloque. Entonces las preguntas irían dirigidas a Keren y a Flor. No sé si ya están listas, si están escuchando. Sí, estamos listos. Perfecto. Bueno, hablando de la socioafectividad, se hablaba de un elemento bastante importante que es el amor, estos lazos de cariño. Entonces, la pregunta que se podría generar acá, problematizando el tema, sería, ¿consideran ustedes que el amor, el cariño, estos lazos afectivos son demasiado subjetivos como para poder establecer si un niño o niña adolescente debe estar con una persona que no es su pariente? ¿Cómo se podría medir esto para establecer con quién debería estar este niño o niña adolescente? ¿Puede repetir la pregunta que no la... Ok. Uno de los elementos importantes de la socioafectividad es el amor. ¿Consideran que este elemento es demasiado subjetivo como para poder establecer objetivamente con quién debe quedar este niño, niña o adolescente? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Soy Keren Omanzo y bueno, yo considero que sí, puesto que si no hay comodidad y no hay afecto en una familia, por así decirlo, se tendría que buscar la manera de donde el niño se sienta más cómodo. Si hay alguien, podría decirse, fuera de los lazos sanguíneos, que cuide mejor que él, que sus propios padres. Ok. En este caso de la socioafectividad, ¿iba a agregar algo más? Yo quería opinar algo. Ok, dígame. Yo igual apoyo lo que dice la compañera, porque creo que por medio del amor, del trato hacia el niño, se puede verificar también si los padres están como capaces, digo yo, para aceptar a este niño, para que forme parte de la familia también. Ok. En el caso, ¿cómo debería o a quién se le va a garantizar este derecho dentro de la socioafectividad? ¿A los padres o a estos niños? Y por favor, quiero que me expliquen cómo. Yo pienso que sería a los niños, porque es el bienestar de los niños que está en juego. Yo pienso que se podría, no sé si estoy en lo correcto, de garantizarles como una mejor educación, una mejor vivienda. Pienso, no sé. Sí, yo también pienso que sería a los niños, como el ejemplo que puso la compañera Estela de la madre de la señora que se casó en Brasil y que al niño lo dejaron con el padre afín y no con el padre biológico. Considero que si es al niño que buscan la comodidad y que el niño esté
bien emocionalmente y también en lo económico, podría decirse, que buscan lo mejor para el niño. Muy bien. Solamente quiero hacer un pequeño comentario acá antes de seguir con las preguntas. Recordemos que, bueno, en una materia que nosotros recibimos en la maestría, que es Psicología de la Familia, se mencionaba que para poder establecer con quién debe estar el niño, no es solamente quien le pueda dar una estabilidad económica. Obviamente esto es importante, que pueda garantizar que el niño estudie, que el niño esté en las mejores condiciones, que tenga un techo, que tenga alimento, etcétera. Pero en muchas ocasiones, de manera deliberada se prefiere a la persona que tenga mejores condiciones económicas y eso no es lo más favorable para el niño. Entonces, precisamente de esta forma va encaminada la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene el principio del artículo 12 de la LEPINA, que es el de interés superior del niño respecto de la socioafectividad? En este caso, se había mencionado en exposición que el interés superior del niño implica que todas las decisiones que se tomen respecto de este niño o niño adolescente deben ser las más favorables. Pero en este caso, ¿cómo se va a entender este principio frente a la socioafectividad? ¿Cómo se va a aplicar? Si no me equivoco, usted hablaba de la importancia que tiene el artículo 12 de la LEPINA, ¿verdad? Sí. Yo considero de que el principio del interés superior del niño, niño, adolescente, o sea, como que va encaminado a que favorezca más que todo el desarrollo tanto físico, psicológico, espiritual, moral, social, en todas sus capacidades al niño. Y para que así se pueda como desenvolver de una mejor manera en la sociedad. Ok. Tanto en la exposición como en las respuestas que ustedes han dado, han mencionado de lo más favorable para el niño, que él esté en buenas condiciones, que se debe aplicar este artículo de la LEPINA, pero en ningún momento se ha mencionado escuchar al niño. Esto, ¿cuál es la importancia que tiene? Si solamente va a ser el juez quien va a decidir. Creo que eso hubiera completado un poco más la idea de la socioafectividad, porque al final ustedes mencionan que es sumamente importante que el niño se sienta bien, pero durante el proceso es elemental escuchar a este niño, claramente dependiendo de la edad que tenga, del desarrollo de sus capacidades, etc. Todo esto, dígame. Yo pienso de que tal vez no lo tocamos porque nos enfocamos en otros puntos, ¿verdad? Pero creo que sí es cierto el escuchar a la opinión, perdón, del niño, como que juega un papel importante dentro de este proceso. Yo vi un caso donde estaba en juego la custodia de un niño. Al niño lo llamaron a la audiencia, creo, y le dijeron que, le preguntaron, ¿verdad? Que si con quién se sentía mejor él, si con su mamá o con su papá. Antes el papá no pasaba con él, o sea, no pasaba mucho tiempo, en cambio la mamá sí le ayudaba como a hacer sus tareas y todo eso. Entonces, citaron al niño y le preguntaron de si con quién se sentía mejor. Entonces el niño respondió que se sentía mejor con su mamá, porque si bien es cierto, el papá solo le ofrecía como lo material, lo económico, y en cambio la mamá le dedicaba, más allá del amor, le dedicaba tiempo, compartía
pasaban más tiempo, jugaban, hacían tareas y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo vi que el tomar la opinión del niño juega un papel importante porque tal vez no solo va encaminado a ver su bienestar, sino que a formar parte de este proceso. Ok, Yo en este también caso, dígame. estoy de acuerdo con la opinión de mi compañera, puesto que es necesaria la opinión del niño para poder tomar la decisión de con quién se va a quedar, quién va a cuidar de él. Fíjense que ese tema ustedes seguramente lo van a ver en niñez y adolescencia, seguramente, porque también hay otro fenómeno que se llama alienación parental, que es cuando los hijos, los adultos, familiares, les tienen una influencia negativa de decirle, no, tu papá no te quiere, no, tu mamá no deberías estar con ella, etcétera. Y esto es un fenómeno bastante común y que puede influir sobre esta opinión que pueda establecer el niño dentro de la audiencia. Otro elemento importante es que esta opinión no es una obligación. Si el niño no quiere responder, no es una obligación. Es un derecho que tiene a que se le tome en cuenta, a que participe, pero no es una obligación. Por eso les menciono que no quiero hablar mucho de este tema, a pesar de que me gusta bastante. De hecho, sobre eso tenía que ver mi tesis, pero es porque ustedes lo van a ver en niñez y adolescencia. Pero en esta parte de la socioafectividad es sumamente relevante, porque es un derecho que tiene el niño a poder ser escuchado. A pesar de que nosotros no tenemos regulación sobre la socioafectividad, pero este es un elemento determinante al momento de establecer el cuidado personal, el establecimiento de la paternidad o del parentesco, de la relación familiar con otros miembros, también es bastante fundamental esta parte de la escucha de los niños, que ellos pueden decir con quién se sienten mejor. Y bueno, agradecer mucho al grupo, a Flor, a Keren, a Estela y a Saraí por la exposición. Creo que quedó bastante claro el tema, bastante bien explicado y ya nos pasamos un poquito del tiempo. Así que las disculpas del caso por eso y nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho y quedamos pendientes para la próxima sesión de esta misma semana. Así que espero que estén muy bien, pasen feliz tarde, cuídense mucho y buen provecho.